Bueno, y por aquí nos acompaña Paola Re. Se nos ha hecho larga la espera por esta columna que realmente nos enriquece tanto, hablando de la riqueza que no vemos. Justamente esta columna es parte de esa riqueza. Buenos días, Paola, y gracias por venir. Buenos días. Sí, bueno, se nos ha demorado la columna, pero acá estamos. Siempre que podemos estamos acá a la vuelta. Bueno, sí, queriendo hablar un poquito de lo que ya hemos venido hablando. Los invito otra vez a que escuchen las columnas que trae Virginia en su programa de diferentes temas súper interesantes. Y entre los interesantes está el mío, está la columna mía. Hay varias ya subidas a Bir Valer Comunicación en YouTube, así que pueden ir ahí y escucharlas. Bien. Me olvidé de avisarle a mi mamá para que me escuche, para asegurarme una oyente, pero bueno. Si bien desde que comenzamos esta columna hemos estado hablando básicamente de educación financiera, hoy quería hablar específicamente de la educación financiera, un poco para definirla y entenderla, porque hablamos bastante, hablamos de la educación financiera, de la libertad financiera, pero tener un poco más ordenados los conceptos para, bueno, como siempre, después ir a algún ejercicio práctico. Si lo vemos como definición, la educación financiera es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades y herramientas que son esenciales para comprender cómo funciona el dinero, cómo se administra correctamente y cómo tomar decisiones responsables con respecto a nuestra economía personal que tengan como base la información y no el impulso, el orgullo, el capricho, o sea, que tomemos decisiones, como se dice, informadas. En términos sencillos, no se trata de aprender a ser un experto en economía o matemáticas, es algo mucho más simple. Es aprender a relacionarnos de forma inteligente con nuestro dinero, sea poco o sea mucho, lo que tengamos, para que con el tiempo logremos que el dinero realmente sea un instrumento para nosotros, no una complicación, o no que nosotros estemos corriendo atrás del dinero y seamos de alguna forma esclavos del dinero, como muchas veces nos sentimos. No te voy a dejar hablar, Virginia. No, te veo con ganas de opinar, ¿verdad? No. No, sí. Vos metés la cuchara que siempre salen diálogos interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Para entender la educación financiera de una manera completa, digamos, hay que tener en cuenta que abarca 3 dimensiones o 3 áreas que se necesitan para tener educación financiera. Una de ellas es el conocimiento, o sea, el saber, que es lo que hemos intentado hacer en esta columna. O sea, comprender los conceptos básicos del mundo del dinero, que incluye entender qué es un presupuesto. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso, cómo funciona el crédito, hemos estado hablando de las tasas de interés y demás, qué impacto tiene la inflación en nuestros ahorros y cómo el interés compuesto puede jugar a nuestro favor al invertir y en nuestra contra con las deudas, que también ya algo hemos mencionado de cómo es que funciona el interés compuesto acumulándose a diferencia del interés simple. Otra de las cosas que necesitamos o de las dimensiones que abarca la educación financiera no es solo el saber, sino el saber hacer, o sea, el tener las habilidades, ir incorporando las habilidades para llevar la teoría a la práctica en nuestro día a día. Eso implica, por ejemplo, cosas muy simples que no tienen nada que ver con ser un matemático destacado, como registrar nuestros ingresos y gastos, que ya lo hemos mencionado, saber armar un plan de gastos mensual, o sea, tener la disciplina de separar un porcentaje para el ahorro antes de empezar a gastarlo del mes, por ejemplo. Si precisamos sacar un crédito, saber comparar las tasas de interés al momento de comparar préstamos y no ir así a ojo cerrado al primero que nos ofrezca. Y bueno, y si tuviéramos la posibilidad de invertir, también saber elegir opciones seguras de inversión para nuestro dinero, para, bueno, ya lo vamos a comentar también, pero la información ayuda, no es herramienta infalible, pero ayuda un poco más a no caer en estafas o en cosas que son demasiado buenas y rápidas. Para ser reales. Exactamente. Entonces, las 3 áreas de la educación financiera:
el saber hacer y por último el ser, o sea, incorporarlo a esto. Trabajar en nuestra mentalidad y nuestro comportamiento, que esta quizás es la parte más importante, porque la educación financiera nos va moldeando de forma diferente nuestra psicología frente al consumo. Cuando empezamos a saber y a practicar, ya no vemos las cosas de la misma forma y lo empezamos a incorporar. Entonces nos ayuda esa educación a controlar las compras impulsivas, a entender la diferencia entre un deseo y una necesidad, observarnos un poco más y enfocarnos un poco más también, que es lo que siempre buscamos, en metas a largo plazo, como la tranquilidad económica o pensar en cómo vamos a pasar nuestra tiempo de retiro, de jubilación, que con esto de que no sabemos si vamos a tener jubilación o cómo es el tema, o sea, ellos lo están manejando, me refiero a la clase política, van a decidir más o menos lo que a ellos les parezca, entonces uno tiene que pensar en su propio retiro y cómo sortear esas circunstancias que vamos a tener a esa altura de la vida, eso se hace muchas veces evitando la gratificación instantánea, o sea, analizando, bueno, tal vez esto no lo preciso tanto, mejor guardo para... recuerden que cuando hablamos de las personalidades financieras, tampoco el ser un ahorrador compulsivo es el mejor consejo, no estamos hablando de eso, es encontrar el equilibrio entre reconocernos de cómo somos y qué cosas podemos mejorar. Cuando tenemos esa educación financiera, cuando la vamos adquiriendo, podemos ir teniendo las herramientas para analizarnos en nuestro comportamiento. ¿Qué, Virginia? Te veo te sigo. Bueno, me pareció que tenías carita de querer decir algo. A todo el tiempo, pero me contengo, ¿no? Todo el tiempo. Para cada oración un comentario. Cada oración tengo un comentario mental, pero no te preocupes que no lo voy a hacer. Y bueno, digamos, estas son las grandes áreas que uno va aprendiendo a manejar a medida que adquiere la educación financiera. Ahora, ¿para qué nos sirve realmente? Porque a mí me gusta todo esto siempre traerlo a tierra, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus beneficios prácticos? ¿Para qué hago esos esfuerzos? ¿Para qué quiero cambiar? ¿Para qué quiero analizarme a ver cómo gasto y cómo lo puedo ordenar? ¿Para qué quiero anotar mis ingresos y mis gastos? En fin. En realidad, una persona que adquiere y desarrolla su educación financiera logra transformar asombrosamente su vida en muchos aspectos, porque consigue varias cosas. Primero que nada, que es la que yo más adoro y por la que trabajo, es la paz mental. O sea, lograr eliminar el estrés y la ansiedad que genera llegar con lo justo a fin de mes o no saber cómo afrontar un imprevisto, esos gastos o roturas o problemas de salud que aparecen sin que uno lo espere, que sabemos que siempre pasa, porque he escuchado, incluso me he escuchado a mí misma decir, qué increíble, ahora que tenía todo organizado se me rompe esto, o pasó tal cosa y tengo que gastar en aquello. Como que los imprevistos en realidad son previsibles. Exactamente, o sea, no sabemos cuál va a ser el imprevisto, pero que va a existir. Entonces, si ya sabemos que así funciona la vida, claro, quizá con 18 años no lo sabemos. No nos llama la atención, pero ya si estamos llegando a los 30 y hemos mirado para los costados, sabemos que eso de los imprevistos es muy normal. Incluso conozco gurisas de 22, 23 años, lo tienen clarísimo, seguramente porque han tenido esa educación financiera en la casa. Entonces, sin tener este nombre, ¿no? Pero sí se lo han... entonces, bueno, si sabe, una de las cosas que nos da el tener la educación financiera y trabajar en esos aspectos que se aconsejan en esta educación, es esa paz mental de estar cubierto, o sea, de no estar siempre con ese estrés y esa ansiedad. Otra cosa que nos da la educación financiera es tener más control del futuro. No vamos a decir absoluto control porque sabemos que no existe, pero sí nos permite planificar momentos importantes de la vida sin ahogarnos en el intento. Como por ejemplo,
una refacción a nuestra casa, la planeación de un viaje, bueno, asegurarnos un retiro cómodo, como decíamos, o estar preparados para cosas imprevistas. No es que vamos a controlar el futuro, pero bueno, estamos medianamente preparados y encima de la angustia que puede generar un imprevisto, un problema de salud inesperado, al menos, digamos, encima de eso, tener el problema de no saber de dónde sacar el dinero para solucionar ese tema, multiplica justamente la angustia y la ansiedad, entonces, y la preocupación. Entonces, bueno, qué bueno estar organizados por si las dudas, ¿no? No para crearlo, sino para prevenirlo. Bueno, y otro beneficio de tener la educación financiera es que sabiendo más, tenemos más protección contra los engaños, era lo que mencionábamos hoy. Es decir, empezamos a tener criterio y capacidad de análisis para detectar, por ejemplo, cuando una tasa de interés abusiva, como las tasas de usura, o cuando una propuesta de inversiones, como decías vos, es demasiado buena para ser real, y entonces eso nos va a permitir evitar caer menos en estafas, también lo digo, porque en realidad lamentablemente hay estafas que están tan bien planeadas que incluso personas con educación financiera muchas veces caen. Pero bueno, por lo menos tenemos la posibilidad de evitar otras muy obvias por no saber cosas básicas. Entonces, ¿qué pasa? Así como la educación tradicional nos enseña a leer, a escribir, a tener cultura general, a realizar un oficio, que en definitiva todas esas cosas después nos sirven para generar ingresos y para tener nuestro medio de vida, la educación financiera, que no nos enseña nadie o que nadie nos explica ni en la escuela, ni siquiera en la universidad, nos da la información de qué hacer con el dinero una vez que lo ganamos y qué tener en cuenta al usar el dinero para asegurar nuestro bienestar y el de nuestra familia. Ese es el objetivo. En definitiva, es una herramienta que nos da el poder y la libertad de decidir sobre nuestro propio tiempo, aunque parezca que no tenga nada que ver porque estamos hablando de dinero. Pero ¿qué es lo único? Está totalmente asociado el tiempo al dinero. ¿Qué es lo único que no recuperamos y que necesitamos e invertimos para poder generar dinero, para pagar nuestras cuentas, para darnos los gustos que queremos? Es tiempo. Entonces, en definitiva, el crecer en educación financiera y ir caminando hacia la libertad financiera, que bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, en realidad nos compra tiempo. Que no es poca cosa. Cuando nosotros, por ejemplo, no es que no valga la pena dedicar nuestro tiempo a limpiar nuestra casa si es que lo disfrutamos y es parte de lo que nos gusta hacer de la vida. Ahora, qué bueno si es eso lo que no nos gusta y preferimos estar haciendo otra cosa, poder tener los ingresos para pagarle a alguien más que sí le guste como medio de vida hacer eso, o lo esté haciendo, o lo esté necesitando hacer, poder pagar para que alguien más lo haga. ¿Me explico? O sea, es elegir en qué vamos a invertir nuestro tiempo, poder tener esa capacidad. Después la vida nos agarra, nos cachetea, nos revuelca y nos hace hacer lo que quiere. Pero al menos vamos generando un poquito más de control sobre las cosas que nos gusta hacer. Ahora, como hablábamos con Virginia recién, primero hay que descubrir qué nos gusta hacer. Ahí está. ¿Qué cosas de las que hacemos en la vida las hacemos por automático y obligación? ¿Y qué cosas son realmente las que nos llenan el alma y son las que sentimos que valen la pena ser vividas? Uh-huh. Me encanta. Varias cosas me quedé, ¿viste? Yo tendría que ir anotando. Tire. Yo tendría que ir anotando porque... Ajá, sí, claro. Viste que eso se hace en las reuniones para no cortar al que está hablando. Claro. Con esto que decías, aquellas cosas en las que hemos invertido tiempo, ¿no? El tiempo que se traduce en dinero, en ingresos, es nada más y nada menos que... ¿No me escuchás? Pero por aire sí. Bueno, es nada más y nada menos que nuestra vida. O sea, esto que decías de descubrir qué es lo que nos gusta hacer, también tiene que ver con ver en qué vamos a utilizar nuestro tiempo, así sea, que sea nuestro medio de vida, que sea lo que nos dé la posibilidad de ganar nuestro sustento.
o no, porque por ahí, bueno, uno no tiene el trabajo que le gusta o no puede dedicarse a lo Claro. que realmente le gusta hacer. Te puede empezar a gustar al hacerlo también, Al hacerlo, ¿no? sí. Eso Encontrar la también. beta tuya dentro Exacto. de esa área de trabajo, sí, sí. Y bueno, y también lo podemos usar como medio para llegar a, bueno, al fin de, en determinado momento, sí, dedicarse a hacer lo que a uno realmente le encanta. Sí, hay algunas corrientes que opinan también que hasta el hobby más amado de nuestra vida, si lo convertimos en una fuente de ingreso que a la que nos hemos obligado a ir todos los días, termina siendo odiado igual. Eso me lo dijiste un día con el tema de la repostería, que yo dije, che, me tendría que dedicar a esto. Me dijiste, no todo lo que te gusta hacer tiene que ser tu medio de vida. Me quedó grabado, dije, es verdad, cuando disfruto de hacer, por ejemplo, no sé, una torta, cuando es para mi familia, cuando sé que la vamos a disfrutar, que la vamos a compartir, que la hago sin Claro. estrés, que Claro, la que hago no con todo tiene el que amor. quedar perfecta. Exacto. Imagínate cuando estás cobrando por eso, hay una parte Hay del una- disfrute que se claro. va perdiendo. Pero no en todo, no en todo. De hecho, muchas personas tienen habilidad justamente para, de la cosa más increíble que uno diría, qué increíble que esto sea un medio de vida, terminan haciendo justamente su fuente de ingreso principal Ujú. y disfrutándolo a cada momento. Ahí un poco de eso. El tema es que nosotros pasamos la mayor parte del tiempo del día, si nos ponemos a pensar, o las horas de la semana, en cosas relacionadas con nuestro trabajo y en vínculos con las personas de nuestro trabajo. Entonces, si no estamos en el trabajo ideal, qué importante tratar de que el ambiente, nosotros mismos, ¿no? Ujú. Crearnos un ambiente que realmente sea acogedor y disfrutable, porque si no, ¿qué hacemos? O sea, si vivimos si estamos todo el tiempo trabajando en un ambiente hostil en el que estamos deseando irnos, es difícil porque incluso está comprobado que cuando uno está en esos ambientes, el área de la creatividad se anula, porque en realidad se abre en el cerebro el área de que me quiero ir de acá, del huir. La huida. Claro. Exactamente. Bueno, pero no estamos yendo de tema. Me estaba acordando de algo de lo que no anoté, y Ajá. porque ahora tomé acá para anotar, de cuando hablabas de dejar de estar permanentemente tratando de bueno, de tener esa mínima paz mental, ¿no? Que da el dinero, que también el hecho de estar durante demasiado tiempo en esa situación de, bueno, llegar con lo justo, etcétera, por ahí no nos damos cuenta, el desgaste se va produciendo a lo largo del tiempo, el estar en un estado de supervivencia constante, no nos damos cuenta, pero eso también va repercutiendo en La nuestro salud. cuerpo, en la salud, porque es un estado de alerta, de estrés constante, de cortisol permanente, Tal por cual. tratar por no alcanzar esa paz, digamos, Exacto. diaria, y estar permanentemente pensando en solucionar problemas. Exacto. Y lo peor de todo esto, aparte del impacto en la salud, o junto con el impacto en la salud, es que nos acostumbramos de tal forma que cuando empezamos a tener la posibilidad de tener paz, nos buscamos inconscientemente complicarnos. Por eso es que, o sea, todo esto que vengo hablando de justamente de la riqueza que no vemos, no es exclusivamente un tema de números o de dinero. Es una actitud que tiene mucho que ver, bueno, como toda nuestra vida, ¿no? Somos seres integrales y tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nos acostumbramos a estar corriendo atrás de la zanahoria, un día la zanahoria se detiene y no sabemos qué hacer. De hecho, es un gran flagelo en los adultos mayores el hecho de que, bueno, cuando terminan su etapa laboral, les cuesta mucho el adaptarse a qué hacer ahora, ¿no? Se encuentran en un vacío. Exactamente. Ujú. Y bueno, pero hay que abrazarlo al vacío, hay que darnos cuenta de que en el cambio siempre vamos a sentir que algo nos falta, y eso no está mal, es parte del cambio. Creemos que cuando cambiamos para bien vamos a estar en plenitud desde el momento cero, y no es así, son procesos, justamente. Adaptarse a una nueva vida. Ujú. Y también en esto que hablabas antes, esa búsqueda de alcanzar la paz, que
digamos que la paz no está directamente relacionada. La paz uno la puede encontrar en el contexto que sea, incluso Obvio. en el más hostil de todos, o puede no encontrarla nunca, Exacto. aunque tenga todo Aunque tenga asegurado. todo lo que acá se aconseja. Igualmente, por supuesto que tener seguridad, siempre en lo que estamos es buscando seguridad. Fíjate que si una persona no llega a cubrir sus necesidades básicas, obviamente que la desesperación pasa por ese lado porque está buscando tener esa seguridad, ¿no? Claro. Económica. Pero después que tiene eso, ¿cuál es el problema que vemos hoy en nuestro país? La gente se siente insegura de perder eso que tiene, ¿no? Llámese seguridad. Cuando hablamos de delincuencia, o también seguridad de, bueno, de perder, de no hacer las inversiones adecuadas, o de... Yo me he encontrado con gente que me ha dicho, no sé, que llegue dinero de alguna manera por una herencia, y decir, es un nuevo problema, porque Claro, no sé cómo es que lo cuidar es, sí. esto que tengo. Entonces digo, esa búsqueda de seguridad que es tan humana, que es buscar sentirnos seguros, cuidados, protegidos también, ¿no? De alguna manera, creo que pasa todo por ahí. O sea, Claro, estés en el lugar que estés. Sí, por supuesto, pasa todo, por eso les digo, por eso las 3 dimensiones, y una de ellas es el comportamiento y la actitud de la persona, o sea, es un proceso en el que uno va ordenando sus números, pero a su vez tiene que ir cambiando la cabeza, si no, aunque tenga lo necesario para vivir tranquilo, nunca va a vivir tranquilo porque depende de muchas otras cosas, no solamente del dinero. Acá, bueno, me limito, bueno, un poco le meto la cuchara a la psicología, pero digo, me limito al tema monetario de cómo manejarlo, ¿no? Pero es tal cual, o sea, la educación siempre, porque cualquier tipo de cosas que nosotros aprendamos, nos lleva a un crecimiento personal. No solamente, o sea, la educación es buena, que generalmente siempre nos pasa. ¿Cuántas veces decimos, ay, la verdad que fue un antes y un después con ese curso, cualquiera sea? Así sea, bueno, algo que parezca no tenga nada que ver, como cerámica o pintura. Claro que sí, que la educación es un antes y un después, porque la idea es que uno como ser humano se va transformando a partir de ese aprendizaje. Esa es la idea de cualquier cosa que uno aprenda. Cualquier Incorporando cosa. herramientas. Exactamente. Bueno, qué profundidad, Dios mío. Vamos a un Dale. pequeño espacio publicitario Buenísimo. y seguimos. Y seguimos. Hoy tenemos la riqueza que no vemos, la columna de Paola Re, que nos está acompañando, que ha venido con un tema súper interesante, la educación financiera, para alcanzar esa ansiada libertad financiera. Sí, exactamente. Hemos venido hablando ya bastante de educación financiera en los viernes anteriores, que estuve aquí con ustedes. Pero bueno, igual quisiera de alguna forma hacer hincapié en varios conceptos importantes que también pueden servir para refrescar conceptos, porque para entrar en el mundo de la educación financiera no necesitamos abrumarnos aprendiendo fórmulas complejas de economía, como decíamos. Lo que realmente importa es dominar unos pocos conceptos básicos que se pueden agrupar en 7, incluso pueden ser menos, que cambian por completo la forma en la que vemos y manejamos nuestro dinero todos los días. El punto de partida es tener claros, por ejemplo, ingresos y gastos. O sea, es la radiografía más simple de nuestro dinero, pero la que define nuestra salud financiera. Por más que lo sepamos, repasemos. Los ingresos son todo el dinero que entra a nuestro bolsillo, los sueldos, las ventas de pequeñas o grandes cosas, una comisión, propinas, los ingresos como trabajador independiente, si somos trabajador independiente, una renta. Se dividen en ingresos activos, que son los que requieren de nuestro tiempo y trabajo directo, y en ingresos pasivos, que son los que llegan sin que tengamos que trabajar activamente en ese momento.
Por ejemplo, el hecho de, armar una casita o una parte de nuestra casita y alquilarla para vacacionar, para que otros vacacionen o se queden temporalmente en nuestra casa, o alquilarla por mes, son pesitos extra que entran, que también son parte, pero ya de ingresos pasivos, porque no es que tenemos que estar ahí todo el tiempo para que eso se genere, es diferente a una venta, por ejemplo, de algo que sí tenemos que estar. Bueno, o las ventas automáticas, esas que se generan cuando, ahora lo vemos, pero cuando, por ejemplo, publicamos cosas que la gente automáticamente las compra. Esos son ingresos, pero son ingresos pasivos, porque uno lo hizo una vez. Un libro. Exacto, exactamente. Un libro, exactamente. Entonces, los gastos son todo el dinero que sale. La clave acá es aprender a separar los gastos fijos y necesarios, indispensables, como vivienda, luz, agua, comida, lo que se necesite para la salud, de los gastos variables o prescindibles, que son, las salidas, deliveries, caprichos, regalos para quedar bien, no por amor, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? Conceptos básicos que hay que tener que manejar para tener esa educación financiera. Una, la de los ingresos y los gastos. Otra, distinguir entre activos y pasivos, que esto es un poquito distinto al punto 1. No me refiero a los ingresos pasivos, sino a qué es un activo en nuestra vida y qué es un pasivo. Esa distinción es el concepto más importante para empezar a crecer. Un activo es por ejemplo, una propiedad, es un derecho o es un recurso financiero que una persona posee y que ese activo tiene la capacidad de poner dinero en nuestro bolsillo, como hablábamos recién de el ingresito ese, o incrementar nuestro patrimonio. O sea, es todo aquello que pone dinero en nuestro bolsillo, un activo, ¿no? Por ejemplo, lo decíamos, una propiedad alquilada, si ya estamos en el mercado de inversiones, acciones que pagan dividendos, un negocio automatizado. Por ejemplo, ¿qué les digo? ¿Vieron las maquinitas de café que algunas empresas ponen en las estaciones de servicio? Bueno, eso es un ingreso, digamos, claro, es un activo. Eso es lo que no es un ingreso activo, porque la persona no tiene que trabajar directamente para poder recibir ingresos. Es un activo en la vida del dueño de esa máquina, porque genera ingresos solo, digamos. Una cuenta de ahorros que genere intereses, porque fíjense que todos nosotros seguramente tenemos una caja de ahorros, en el banco, pero no nos genera ingresos. Solamente tenemos el dinero guardado ahí que se va desvalorizando, y encima a veces nos cobran comisiones si la usamos mucho, o si hacemos muchos movimientos, o no hacemos ningún movimiento, también nos cobra. Bueno, y como decías vos también, las regalías por derechos de autor de libros, videos o cursos digitales, lo que se nos ocurra, que se pueda poner ahí y se venda solo automáticamente, son activos, son cosas que nos generan ingreso de dinero. Y el pasivo es todo aquello que poseemos en nuestra vida, que poseemos bastante, que saca dinero de nuestro bolsillo, como por ejemplo, hablábamos la otra vez, un auto de uso personal por los gastos de patente, seguro, combustible y talleres, las suscripciones a plataformas de entretenimiento, las apuestas, las cuotas de cosas que compremos, electrodomésticos. O sea, si nada de esto lo vamos a usar para generar dinero, constituye un pasivo en nuestra vida, ¿tá? Desde el punto de vista financiero, hay que tener en cuenta que incluso la casa donde vivimos, si no genera ingresos, suele considerarse un pasivo cuando se analiza el flujo de caja, porque solo genera gastos mensuales, ¿tá? Se convierte en activo si la ponemos en alquiler o nos genera una renta. A ver, esto no quiere decir que solo vamos a gastar nuestro dinero en activos, o sea, en cosas que nos ingresen dinero al bolsillo, y que nunca vamos a gastar en pasivos. Sino que es importante ser conscientes de cuántas cosas producen ingreso de dinero y cuántas producen salidas en nuestra vida, para primero entender nuestra economía personal y luego ver la forma de crear o comprar algún activo más, o lo otro, eliminar de nuestra vida algún pasivo que no sea necesario. El concepto importante acá que es importante que se lleven es que cuando el dinero que generan las fuentes de activos que tenemos supera el costo de nuestro nivel de vida ideal,
se puede decir que hemos alcanzado la libertad financiera. Entonces, estamos lejos. Bueno, pero sigamos hablando. Bueno, pero por lo menos tenerlo ahí en el horizonte, presente. saber qué es. Claro, exactamente. ¿Dónde estaría esa Cuando libertad? yo aprendí este concepto hace muchos años, me llamó la atención el tema de la casa, porque uno dice, ay, no, sí, tengo que lucharla para tener mi casita, no sé cuánto. Y bueno, sí, la verdad que hay que tener en cuenta de que es un gasto que lo tenemos que mantener con otra cosa, porque no es algo que genere ingresos, claro, que genere ingresos de por sí. Parece una obviedad, pero nunca lo había visto de esa forma, que de alguna forma es parte de los lujos que uno se da de tener dinero para pagar un alquiler o de lujos no, o sea, es básico, pero digo, de tener su casa. No es que es el tal negocio comprarnos la casa. Sí, cuando uno lo quiere con un objetivo de, por ejemplo, dejar de pagar alquiler o tener un legado para sus hijos o su familia, bueno, lógico. Pero ahí ya estamos hablando no desde un análisis financiero, sino desde otros aspectos de la vida que también son muy válidos. Otro concepto básico para tener una educación financiera es manejar el presupuesto, que simplemente es un plan por escrito. Porque uno cuando escucha hablar de presupuesto piensa que es el presupuesto quinquenal de no sé qué, de los gobiernos departamentales o nacionales, pero no. Nosotros deberíamos poder tener también básicamente un presupuesto, un plan por escrito para nuestro dinero. No es la idea que sea una restricción, sino que sea una forma de controlar, de saber digamos, de hacer lo que queremos hacer con nuestro dinero. Hacer un presupuesto significa asignarle una tarea a cada peso que vamos ganando antes de que empecemos a gastar. Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, 50%, 60% lo uso para las cosas de las necesidades básicas. El resto, una parte para darme gustitos extra y otra parte para ahorrar, por ejemplo. Y respetarnos a nosotros mismos y respetar eso. Pero bueno, obviamente esto nos va a dar un orden y nos va a dar también la libertad de gastar sin sentir culpa, porque vamos a tener esa plata extra, porque tampoco esto es que, ay, no puedo gastar más. O sea, no, esto lo tenemos que hacer con disfrute y con motivación, si no, esto no nos dura ni 2 meses y termina siendo un calvario más de todas las actividades y presiones que tenemos en la vida, no es eso. Entonces, bueno, ordenar los ingresos antes de gastarlos sirve justamente para tener una parte que sabemos que hablando mal y pronto lo podemos rentar en lo que queramos. Y lo hacemos con alegría, bien, me lo merezco, todo bien, pero con la tranquilidad de que lo importante no está descuidado. Obviamente que esto implica, todos estos puntos o muchos de ellos implican mínimo saber cuánto nos ingresa y tenerlo registrado y cuánto gastamos, cuánto necesitamos para vivir por mes, que muchas veces no queremos ni saber, pero estaría bueno hacer conciencia de eso. Otro concepto importante en la educación financiera es el famoso fondo de emergencia, que bueno, ese es nuestro escudo de paz mental. Ese colchoncito de dinero ahorrado que se guarda exclusivamente para imprevistos graves, como por ejemplo un problema de salud, el arreglo, bueno, como decíamos, del auto o quedarse sin ingresos temporalmente incluso. O sea, tener la tranquilidad que incluso si nos quedamos sin trabajo o si queremos cambiar de trabajo y para eso tenemos que dejar y tomarnos unos meses para conseguir otro, tener ese colchoncito, o sea, estar de alguna forma protegido por unos meses. La regla general es que este fondo sea equivalente a entre 3 y 6 meses de nuestros gastos básicos. Si queremos tener más tranquilidad, 1 año, ¿no? Pero la idea es no tocarlo para irse de vacaciones, para prestarle dinero a nadie, para comprar esas oportunidades o ofertas que dices, ay, voy a aprovechar que tengo esa platita, mira, salió esta oferta. No existe. El único objetivo para que realmente sea un fondo de emergencia es darnos la tranquilidad de no tener que recurrir a deudas caras cuando las cosas se complican. Es tenerlo para eso. Y la regla básica también acá es que cuando se use para alguna emergencia hay que tratar de reponerlo ni bien se pueda, ¿no? Para volver a tenerlo nuevamente. Insisto, claro que para saber cuánto dinero deberíamos tener en nuestro fondo, que estamos hablando de 3 a 6 meses de nuestros gastos, tenemos que saber cuáles son nuestros gastos mensuales, cuánto dinero es.
que bueno, venimos hablando siempre de lo mismo. Pasemos ahora entonces al quinto concepto necesario para manejarnos en los términos de la educación financiera. Hay que tener clara, esto es importante también, la diferencia entre lo que es una deuda buena y una deuda mala, porque no es que la palabra deuda sea mala palabra. El tema es si es una deuda que nos consume o una deuda que de alguna forma nos está apalancando para dándonos un apoyo para hacer, o sea, imagino ustedes cuando digo esto ya se dan cuenta de qué tipo de deudas hablo. Esa deuda mala es la que usamos para comprar cosas básicamente que pierden valor rápidamente o que consumen nuestro dinero. Por ejemplo, ropa, un vehículo, un vehículo que no usamos para generar dinero, tal cual, un viaje, aunque parezca, a ver, no es que no podamos tomar este tipo de deudas. Lo que sí tenemos que ser conscientes que son de esas deudas que no nos dan, que solo nos van a quitar. ¿Tá? Bueno, los saldos de la tarjeta de crédito, obviamente. Porque, ¿qué pasa? Pagamos cuando estamos pagando intereses, ¿no? Yo no digo si nosotros vamos a sacar un viaje o lo que sea y lo vamos a sacar en pagos con una tarjeta de crédito sin intereses, no, bueno, y vamos a cumplir con esos pagos. No, esa es una deuda. Digamos, que puede estar presupuestado dentro de esto que vos obvio, decías, de esa parte que claro, la destino a hacer lo que quiero, lo que me gusta, darme un exactamente. Bueno, la cuota del viaje y si lo hacemos en pago sin intereses, por ejemplo, como dan muchas tarjetas, es una compra inteligente. O sea, estamos hablando, incluso aunque tengamos toda la plata junta, si lo podemos diferir y no estamos pagando intereses, es una buena opción. Pero acá nos estamos refiriendo justamente a esos préstamos que hacen que paguemos intereses por algo que lo compramos y ya no vale lo que nos costó. Imposible, ¿no? Como por ejemplo la ropa, cuando la usás ya no vale. O sea, las cosas, el viaje obviamente si te lo consumí no lo podés revender. Eso sería lo conceptuado como deudas malas. Y después tenemos las deudas buenas, que justamente es la que, como decía, hoy se utiliza como palanca para comprar un activo que nos va a generar más dinero de lo que cuesta el préstamo. Por ejemplo, un crédito a tasa baja para comprar una máquina, para un negocio. Para producir algo. Exactamente, o para reformar una propiedad que después nos va a dar renta. Bueno, eso es una deuda. Si el interés no es una locura, es una deuda buena, porque en principio parece que estamos gastando más de lo que estamos recibiendo, pero a largo plazo lo recuperamos y lo recuperamos con creces. Entonces, bueno, ¿por qué cito esto? Solo para que tengamos en cuenta que deuda no es mala palabra, que hay deudas buenas y hay deudas malas, y que dentro de las deudas malas, que sería, por ejemplo, como decíamos, para un viaje o para comprarnos un autito para movernos porque queremos disfrutar de no pasar frío y todo eso, podemos tener otro tipo de digamos, de organización para no clavarnos, entre comillas, con una deuda que nos vaya consumiendo. Bueno, el sexto concepto importante a conocer para adquirir la educación financiera es la inflación en relación a la inversión. De inflación vivimos escuchando hablar todo el tiempo, de porcentajes, pero bueno, quiero simplificarlo, o sea, la inflación es el aumento generalizado de los precios a lo largo del tiempo en relación al dinero que tenemos. Básicamente significa que nuestro dinero pierde capacidad de compra a medida que pasa el tiempo. Por eso el ahorro tradicional, que bueno, como aquello de guardar los billetes bajo el colchón o en una cajita de ahorros, como decíamos, esa cajita de ahorros que le dice cajita de ahorro el banco, pero en realidad el único ahorro es para el banco, no para nosotros. O sea, tenemos guardado nuestro dinero ahí, el dinero lo usa el banco, obviamente, porque no es que estén los billetes acumulados esperándonos, son números que el banco maneja para acá y para allá, no nos paga intereses y además, cuando puede, nos cobra alguna comisión por alguna por alguna razón incomprensible. Por guardarte la plata. Exactamente. Entonces, eso, si bien se llama caja de ahorros en pesos, en aquella que cobramos el sueldo y demás, en realidad en los hechos no es una caja de ahorros. Entonces, bueno, tener el dinero así, quieto, a largo plazo, la verdad que es un error, porque bueno, la inflación se va comiendo nuestro poder adquisitivo. Por eso el mecanismo para combatir esto de la inflación es la inversión,
que bueno, consiste en poner a trabajar nuestro dinero en un activo con la expectativa de obtener una ganancia o un rendimiento a futuro. Después en otras entregas vamos a hablar un poquito a ver de qué tipo de inversiones podemos hacer en pequeña escala. No estoy hablando de tener miles y miles de dólares, pero sí hay algunas inversiones que bueno, por lo menos hacen que el dinero que tenemos mantenga el valor. Ya eso es ganancia en comparación con lo que estamos teniendo hoy. Bueno, y el séptimo concepto es uno que ya hablamos bastante en otros viernes, que es el interés compuesto, que como vimos en el ejemplo de las deudas, el interés compuesto es una fuerza matemática que se acumula sobre sí misma, interés sobre interés. Y bueno, y en la educación financiera el objetivo es dar vuelta a la tortilla, o sea, dejar de pagarlo en deudas y empezar a cobrarlo invirtiendo. Y cuando invertimos y reinvertimos las ganancias, o sea, ojalá podamos llegar a un momento en el que tengamos un dinerito que no lo precisemos tocar, lo podamos tener con un interés y cuando recibamos los intereses podamos volver a invertirlos, nuestro capital así empieza a crecer de forma exponencial. Pero bueno, eso implica todo una organización. Y estos 7 conceptos forman como el mapa completo de lo que sería la educación financiera. Objetivo de esto, obtener la libertad financiera. Entonces vamos a hablar un ratito para ir medio cerrando. Redondeando. Y tenemos que hablar del mundial. Ah, bueno. Un poquito. te dejo un ratito. ¿Qué es la libertad financiera entonces? Que por ahí la mencionamos. Cuando hablábamos de activos y pasivos, decíamos que se considera que una persona tiene libertad financiera cuando, bueno, las regalías, las rentas, los derechos de autor, los intereses, o sea, todo lo que uno recibe como activo supera mensualmente el dinero que necesita para vivir su vida ideal. Recuerden que un activo era todo lo que mete dinero en nuestro bolsillo, pero que sin que eso dependa directamente de nuestro tiempo, de estar ahí todo el tiempo. Por eso es que hablo de regalías, derechos de autor, rentas, intereses, o sea, cosas que hacen trabajar nuestro dinero, pero que no tenemos que estarle encima todo el tiempo. Entonces, cuando esos activos, esos ingresos superan los gastos que tenemos de nuestra vida ideal, ahí se puede decir que tenemos libertad financiera. Pero hay que ser consciente que esto no se logra de la noche a la mañana y que tal vez a veces ni se logra, pero la idea es irnos acercando. Sería como el destino final, ese ideal de un camino que en realidad tiene varias etapas. Primero que nada, hay que tratar de tener seguridad financiera, que un poco es a lo que los estoy impulsando con estas conversaciones. O sea, tener cubiertas las deudas, tenerlas bajo control, contar con un fondo de emergencia, como decíamos, el equivalente a 3 o 6 meses de nuestros gastos mensuales, que nos permita dormir tranquilos ante cualquier imprevisto. Ese sería el primer paso para llegar a la libertad financiera, la seguridad financiera. Está bueno, ¿no? Está bueno. Nos gusta la idea. Bueno, luego de que tengamos eso, si queremos seguir trabajando en este tema de la educación financiera, pasar a la independencia financiera. Ese es el momento exacto en el que el dinero que generan las fuentes de activos que tenemos, o sea, empezamos a tener activos, igualan a nuestros gastos básicos actuales. ¿Ok? O sea, no solo tenemos el fondito de emergencia, sino que tenemos activos que nos están generando el dinero que necesitamos para vivir la vida que o sea, podríamos los gastos básicos. Vivir solo con eso. Solo con ahí eso. Está. Con esas casitas alquiladas, con el interés que nos genera la cuentita de banco de determinado... Sin seguir invirtiendo tiempo, digamos, lo que hablaba. Volvemos al tema del tiempo. Que generalmente esto intenta uno hacerlo cuando se va acercando al retiro, porque bueno, entre la jubilación porque digo, la verdad que la mayoría de las veces se necesita algún ingreso extra que nos permita, bueno, pagarnos la vida que queremos tener, nuestros gastos básicos, ¿está? O sea, eso, ya no necesitamos trabajar para sobrevivir, pero si quisiéramos darnos algún gusto extra, aún tenemos que realizar alguna cosa extra para poder hacernos un viajecito o algo fuera de contexto. Esto es independencia financiera. Con lo que me ingresa me da lo más bien para vivir lo básico, ¿tá?
para pagar mis gastos de vivienda, alimentación, salud, tengo un fondito de emergencia, pero bueno, si me quiero hacer un viaje medio grande o quiero comprarme algo caro o no sé cuánto, tengo que ver de dónde genero ese dinero extra, ¿tá? Eso es independencia financiera. Y bueno, y después sí, el paso que sigue sería la libertad financiera absoluta, que ahí es cuando esos activos que tenemos, repito, ejemplos activos, propiedades, una empresa que funciona sin que estemos todo el tiempo encima, inversiones, regalías de libros, derechos de autor, etcétera, etcétera, nos generan ingresos pasivos tan altos que además de cubrir nuestro nivel de vida deseado, nuestro nivel de vida básico, perdón, también nos cubren el extra, los viajes, los regalos que queramos hacer, las donaciones que queramos hacer, todos esos gastos superfluos o cualquier proyecto personal que queramos emprender sin importar el costo. De hecho, nosotros lo vemos a veces en personas que, no sé, invierten en un hotel para tener, porque querían tener un hotel o querían tener un restaurante, que sabemos que no da prácticamente en pata, pero bueno, la persona ya tiene solucionada su vida personal y quiere darse el gusto de tener un hotel o de tener un restaurancito o tener no sé cuánto y bueno, y tenerlo por unos años y disfrutar de hacer eso. Pero sabemos, uno que ve de afuera se da cuenta que los números no le dan, pero bueno, tiene otros ingresos que le mantienen eso. Bueno, iba a contar ejemplos, pero no. Bueno, en conclusión, la libertad financiera entonces no es un estado de riqueza material absoluta, o sea, por sí misma, porque si fuera así no tendría límite, porque siempre vamos a querer más y siempre se puede ser más rico de lo que uno se imagina. Pregúntenle a los más ricos. ¿Qué persiguen? ¿Qué persiguen? Si ya tienen todo. Uno de acá mira y dice, ya tienen todo. Lo que se persigue con la libertad financiera es lo que decíamos, esa paz mental y autonomía. Porque justamente significa tener el poder de decidir en qué trabajar, con quién trabajar, qué días trabajar, en qué momentos, dónde, simplemente por querer hacerlo y no porque lo necesitemos para subsistir. Entonces, bueno, invitación y tarea para que siempre les dejo algo es, bueno, veamos cuán cerca o cuán lejos estamos de la seguridad financiera, de al menos tener cubiertas las deudas, tenerlas bajo control, contar con ese fondo de emergencia ante imprevistos, para, bueno, empezar en el primer paso de dormir tranquilos ante cualquier situación. Me encantó. Bueno, muchas gracias por recibirme y hablemos del Mundial, entonces te escuchamos. Ya vamos a ir al informecito del Mundial.